Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios presenta Desafío para la Vida con el pastor Carlos Gamero. Es una gran bendición poder una vez más estar aquí compartiendo lo que es la enseñanza y los principios que la palabra de Dios nos da a cada uno de nosotros. Una vez más les saludo al pastor Carlos Gamero de la Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Y hoy vamos a comenzar una nueva serie que nos va a hablar acerca de la oración. Durante toda esta semana vamos a estar hablando acerca de la importancia de la oración. Y hay una línea directa entre el cielo y la tierra que uno logra conectar, que es a través de cuando nosotros oramos, cuando nos dirigimos al Señor. Se cuenta la historia, o más bien es un hecho, de que existe un teléfono rojo en la Casa Blanca, que no cualquiera tiene ese número y que va directamente a la oficina del presidente de los Estados Unidos. Pero no cualquiera tiene ese número, no cualquiera tiene ese acceso, no cualquiera tiene la oportunidad de poder llamar. Y es un número que solo se utiliza para emergencias nacionales o mundiales que requieren la atención total del presidente. Gracias a Dios, usted y yo tenemos la oportunidad de dirigirnos ante el trono de la gracia de Dios en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier situación. No necesitamos dirigirnos a Dios solo para cosas especiales. Podemos acercarnos en oración a Dios para adorarle, para agradecerle, para interceder, para alabar. Tenemos acceso total a la presencia del Señor. Y quiero que hablemos en este momento acerca de alguien que aprendió el valor de la oración y lo fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, en el versículo 4 dice: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Él está hablando de cómo él se recuerda de la iglesia en Filipos. Y le dice acerca de lo importante y lo significativo que eran para él sus oraciones y que él rogaba con gozo por todos los filipenses. Hay que aprender algunas cosas acerca de la oración, porque uno supondría que todos los cristianos oramos, que todos los cristianos tenemos una vida de oración diaria, que todos los cristianos apartamos un tiempo para tener comunión con Dios. Pero en la práctica y en la realidad, no todos los cristianos oran. No todos los hijos de Dios tienen comunión con el Padre Celestial. Y es triste y es vergonzoso también el hecho de que Dios desea que nosotros hablemos con Él. Él desea comunicarse con nosotros. Él se ha revelado a nosotros. Y Él anhela tener ese tiempo de comunión con cada uno de nosotros. Y hay que aprender acerca de algunos fundamentos, y probablemente sea por la falta de conocimiento de qué es la oración, cómo se ora, o cómo uno debe de llevar mayores o mejores resultados a la oración, es que tal vez muchos no lo hacen. En primer lugar, la oración es algo personal, es algo que nadie puede hacer por nosotros. La gente puede interceder, sin embargo, no pueden orar la oración que se supone únicamente usted y yo podemos hacer. Eres el único que realmente puede orar por esas necesidades que hay en lo profundo del corazón. Nadie más puede orar lo que solo tú puedes orar. Hay una gran diferencia entre la oración y la intercesión, lo vamos a ver más adelante, pero a pesar de que las dos son efectivas, son poderosas, la oración personal conlleva el sentimiento, conlleva la necesidad más profunda de aquel que está pidiendo. Conlleva los pensamientos y las intenciones de aquel que está viniendo a la presencia de Dios para hacerlo. Así que en primer lugar, aunque alguien o muchos pueden interceder por tus necesidades, nadie puede hacer las oraciones que solo tú puedes hacer. La cosa también es que la oración es algo poderoso, es algo que cambia las circunstancias, es algo que derriba muros, es algo que conquista. Uno tiene que tener la idea clara de lo que está pasando cuando Pablo le está escribiendo
a los filipenses y le dice: me acuerdo de mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Pablo tenía gozo al estar orando por los filipenses. Sin embargo, hay que recordar que Pablo está en una cárcel. Pablo está escribiendo esta carta desde una prisión. Probablemente tenga cadenas en sus manos, en sus pies. Probablemente está atado a un soldado romano. Probablemente cuando dice que se arrodilla con gozo, lo está haciendo en un suelo a lo mejor fangoso, en una prisión llena de animales, en medio de gente difícil. Pablo, en medio de esa situación, en medio de sus cadenas, él está levantando sus manos al cielo y lo está haciendo con gozo. Y lo está haciendo con esa actitud porque él sabe que a través de sus oraciones él está desatando un poder glorioso, mayor que el poder que aparentemente esa cárcel romana tenía contra su vida. Satanás puede reírse muchas veces del trabajo que hacemos, de nuestros pensamientos. Pero si hay algo que Satanás no puede vencer o ignorar, y alguien dijo que hasta tiembla, es cuando nosotros oramos, cuando nosotros nos comunicamos hasta el cielo, cuando tenemos esa línea directa abierta con Dios. Jeremías 33 dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso decíamos que la oración es personal, porque hay una oración que podemos hacer, pero también hay un clamor que podemos hacer. Y un clamor significa y representa cuando ponemos todo nuestro corazón, cuando ponemos toda nuestra atención y toda nuestra fuerza delante del Señor. Y hay que estar seguros que cuando clamamos, Dios responde. Dios escucha, Dios mira, Dios está atento. Y Dios está dispuesto a ayudarnos y a respondernos. Pero hay que aprender también que la oración tiene un propósito. La oración le da sentido y dirección a nuestra vida. Una oración en general nunca va a poder enfrentar algo en particular, una necesidad específica. Necesitamos aprender a hacer oraciones enfocadas, oraciones que cambien las cosas. Saben que el rayo láser, un concepto bien común, es que es la luz fuerte enfocada en un solo sentido, en una sola meta, en un solo blanco. Necesitamos aprender a tener oraciones más específicas, a ser más directos en nuestras oraciones. Algunas veces nuestras oraciones son muy repetitivas, son muy vagas, son sin vida, son sin sentido. Pero cuando uno aprende a orar y aprende a orar con propósito, es porque uno ha descubierto la bendición de hacer oraciones basadas en las promesas de Dios. Hacer oraciones basadas en el carácter de Dios, en su bondad, en su amor, en su poder, en su propósito, en su voluntad. Recuerda la oración de Jesús en el monte de Getsemaní, cuando le dice: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Él está diciéndole: Padre, que pase de mí esta copa. Porque él sabía lo que le venía, él sabía lo que iba a enfrentar. Y le dice: Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Pero él sabía el propósito y le dice: que no se haga mi voluntad, Señor. Esto es lo que yo quisiera, pero yo quiero mejor que se haga tu voluntad. Por ejemplo, cuando nosotros oramos por los perdidos, ¿qué oramos? Oramos simplemente por las personas perdidas del mundo, y aunque es algo maravilloso interceder por la conversión de las personas y la sanidad, ¿no le parece más importante el poder orar por una persona específica que a lo mejor usted conoce su nombre y puede venir y mencionar su nombre delante del trono de Dios y orar por esta persona? Y si conoce las circunstancias en que está, orar todavía de manera más específica para que Dios le libere, para que Dios le salve, para que Dios cambie alguna circunstancia que esta persona está viviendo. Cuando uno lee las cartas del apóstol Pablo, uno ve al final, cuando está despidiéndose o en medio de ellas,
cómo Pablo ora por diferentes personas y él nombra muchas personas por las que él constantemente siempre está orando. Muchas veces necesitamos ser específicos y probablemente si usted no tiene una lista o algo así, yo quiero animarle a que usted pueda hacer una lista de oración y no solo poniendo nombre de personas, sino situaciones por las cuales usted puede orar. Y alguien me enseñó también que uno hasta debería de ponerle al final un espacio para ponerle las fechas de cuando Dios contestó, las fechas cuando Dios respondió, porque eso le ayuda a uno a tener más fe, le ayuda a uno a tener más confianza y a ser agradecido y a poder dar testimonio de las cosas maravillosas que Dios hace. Quiero invitarle a una pequeña pausa y regresamos con el desafío de este día. Edifique su vida y la de su familia en Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Horario de servicios, martes y miércoles 6 de la tarde. Sábado 4 p.m. servicio juvenil. Y día domingo 7 y 10 de la mañana. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Viviendo para su gloria. Estamos hablando acerca de la oración y estamos hablando acerca de oraciones personales, oraciones poderosas y oraciones específicas que conquistan propósitos específicos a través de la oración. Es interesante saber que Dios desea hablarnos, que Dios desea respondernos, que Dios desea bendecirnos. Quiero animarle para poder ser más efectivos a que en primer lugar el desafío sea apartar un tiempo y un lugar específico para orar. Defina una hora, defina un lugar específico donde usted pueda adquirir el hábito por el cual usted y yo podemos orar. Y mi sugerencia en esta oportunidad es que usted comience su día orando. Yo he visto a muchas personas que tienen muchas ocupaciones y dicen, cuando yo haya salido de todas estas cosas, cuando yo haya cumplido con todos estos compromisos que tengo, entonces voy a orar. Y lo que sucede generalmente es que al final no alcanza el tiempo para orar. Han habido tantas cosas que hacer que cuando venimos a ver estamos cansados, ya no tenemos tiempo para orar, queremos irnos a acostar, queremos hacer cualquier otra cosa y vamos posponiendo y dejando de lado lo que es la oración. En cambio, he visto en muchas personas y he experimentado en mi propia vida que cuando comienzo el día orando, la oración hace que el tiempo me alcance para poder cumplir todos los demás compromisos que yo tenía. Cuando uno pone el reino de Dios en primer lugar y poner a Dios y el reino y su justicia en primer lugar, significa comenzando mi vida comunicándome con Dios. Y como dice la Escritura, encomendando a Él mi camino. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Cuando usted comienza su día en oración, le va a alcanzar el tiempo para todo lo demás. Pero comprométase con ese tiempo. Quite todas las distracciones. El tiempo con Dios debe de ser el mejor. Yo le pregunto, ¿cuál sería el mejor tiempo para orar para usted? Algunos lo hacen en la madrugada o lo hacen al solo despertarse. Otros lo hacen antes de salir de casa. Pero el mejor tiempo para orar debe de ser siempre el mejor. Y por último, haga una lista de oración. Es más fácil orar y estar enfocado en nuestras oraciones y hasta nos abunda más el tiempo cuando tenemos y elaboramos una lista de peticiones y de una manera específica clamamos al Señor. Por último, manos a la obra. Apartemos el tiempo y busquemos al Señor en oración. Padre, hoy queremos orar que nuestro tiempo de oración y nuestra vida de oración sea algo más importante. Y para los cristianos es uno de los mayores desafíos el apartar tiempo para orar. Aunque pareciera que debería ser algo normal y natural, hay unas fuerzas espirituales que tratan de estorbarnos
en lo que es una de las cosas más importantes de nuestras vidas, que es nuestra vida de oración. Por eso nuestra oración esta hora es: ayúdanos, Señor, a que nada ni nadie nos robe el tiempo de comunión contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Desafío para la Vida es un espacio presentado por Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador, 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Contáctenos a través de nuestra página oficial en Facebook, Iglesia Vida Abundante AD. Sintonice Desafío para la Vida de lunes a viernes a las 6:15 a.m. en Radio Verdad. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios, viviendo para su gloria.